Cometimos un error. Esa es la simple y dolorosa verdad innegable del asunto. El fallo no estuvo en nuestros observatorios, ya que esas máquinas eran tan perfectas como podíamos construirlas y solo nos mostraban la luz sin filtros de la verdad. El fallo tampoco estuvo en el predictor, pues se trata de un dispositivo de lógica pura e infalible que convierte datos brutos en información significativa sin la mancha de la emoción o el prejuicio. No, el fallo estuvo dentro de nosotros, los orquestadores de este desastre, los seres sintientes que se creían por encima de tales debilidades. Nosotros somos los responsables. Todo comenzó hace poco tiempo, según se miden estas cosas, menos de 46.000 de Elis atrás, aunque sospecho que nuestros sistemas de medición significarán muy poco para cuando alguien reciba esta transmisión. Detectamos tenues señales de radio provenientes de una inteligencia floreciente a más de 16.000 de Elis de distancia del núcleo galáctico, según viajan los fotones. Al principio eran crudas y desestructuradas, pero estas transmisiones filtradas crecieron rápidamente en complejidad y fuerza, al igual que los mensajes que transportaban. A través de nuestros observatorios, contemplamos un mundo de discordia y violencia, poblado por una raza bárbara de alimañas de vida corta y rápida reproducción. Eran seres brutales e incultos que se apuñalaban, disparaban y quemaban unos a otros sin ningún respeto por la vida o el propósito. Incluso sus conceptos del arte hablaban de conflicto y dolor. Se dividían a sí mismos según extraños patrones culturales y orientaban cada una de sus industrias hacia la causa de la muerte. Nos aterrorizaban, pero nosotros éramos más viejos, más sabios y estábamos muy lejos, así que no nos preocupamos. Luego, los vimos dividir el átomo y romper las fronteras de los cielos en el espacio de una sola de sus cortas generaciones, y comenzamos a inquietarnos. Cuando empezaron a transmitir activamente mensajes y saludos al espacio, sentimos miedo y horror. Sus transmisiones prometían paz y camaradería a cualquiera que estuviera escuchando, pero los habíamos observado durante demasiado tiempo como para creer en decepciones tan transparentes. Sabían que estábamos aquí afuera y venían a por nosotros. Los orquestadores consultaron al predictor y el veredicto fue nefasto. Se multiplicarían, crecerían e inundarían su sistema natal como una marea incontable de gusanos devoradores que consumiría todo a su paso. Podría tomar casi 1,5 millones de Elis, pero nos destruirían si se les dejaba sin control. Con los caparazones doloridos decidimos actuar y sellamos nuestro destino. El regalo de la misericordia medía 4.096 pasos de largo, con una boca de la mitad de esa medida en diámetro, y estaba lleno de 256 unidades de maquinaria, combustible y lastre. Se impulsaría hasta 1/4 de la velocidad de la luz con su combustible a bordo y luego comenzaría a consumir el elemento primario interestelar para alimentar su aceleración ilimitada. Viajaría a casi la velocidad de la luz cuando impactara. Nunca lo verían venir. Su lanzamiento fue un día de luto, celebración y reflexión. El horror del acto que habíamos cometido pesaba enormemente sobre todos nosotros. La supuesta necesidad de nuestro crimen hizo poco por consolarnos. El regalo apenas había superado el halo cometario exterior cuando nos dimos cuenta del error, pero ya era demasiado tarde. El regalo no podía ser alcanzado, no podía ser retirado ni desviado de su camino. Los arquitectos y los equipos de trabajo, horrorizados por el espantoso poder de la cosa en la que habían trabajado, se quitaron la vida en masa. Caminaron sin protección hacia las zonas de radiación, descuidaron la seguridad de la presión nula o simplemente dejaron de consumir nutrientes hasta que sus funciones metabólicas se detuvieron. El espantoso costo en vidas había obligado a los orquestadores a simplificar el diseño y la construcción del regalo. No hubo tiempo para el diseño o la implementación de nada que fuera más allá de los motores simples y masivos y los sistemas de estabilización. Solo pudimos observar con vergüenza y horror cómo la luz del genocidio se desvanecía en el espectro infrarrojo contra el vacío distante. Ellos crecieron y cambiaron. En un puñado de vidas abolieron la guerra, abandonaron sus tendencias violentas y se entregaron a los grandes propósitos de la existencia y del arte. Los vimos rehacerse primero a sí mismos y luego a su mundo. Sus cuerpos frágiles y blandos dieron paso a metales relucientes y plásticos. Unificaron a su pueblo a través de una red de comunicaciones omnipresente y produjeron un arte de tal poder y emoción como la galaxia nunca antes había visto. Ni volverá a ver, debido a nosotros. Convirtieron su mundo natal en un paraíso, según sus estándares, y millones de sus almas se vertieron en el sistema circundante con una rapidez y un vigor que solo podíamos envidiar.
con cuerpos construidos para sobrevivir en cualquier entorno, desde la superficie iluminada por el sol de su mundo más interno hasta la atmósfera de su gigante gaseoso más grande y el vacío frío intermedio, se propusieron esculpir su sistema en algo hermoso. Al principio pensamos que eran simples mineros que despojaban a los planetas rocosos y lunas de recursos vitales, pero luego empezamos a ver el propósito de sus construcciones. Las obras de arte talladas en cada superficie y trazadas a lo largo del sistema en luces centelleantes y danzantes estelas de fusión. Y aún así, nuestro terrible regalo se aproximaba. Tuvieron apenas 4 de Elis para verlo, siguiendo tan de cerca la cola de su propia luz. En ese tiempo, tan breve incluso para sus efímeras vidas, más de 10.000 millones de seres sintientes se prepararon para la muerte. Los amantes intercambiaron últimas palabras, separados por mundos y la tiranía de la velocidad de la luz. Sus ingenieros planetarios trabajaron frenéticamente para construir la infraestructura de transmisión suficiente para cargar a las innumerables masas con las modificaciones neurales necesarias, mientras que aquellos que estaban en órbita borraron eras enteras de música y literatura de sus bancos de datos para hacer espacio para los pasajeros digitales. Aquellos que carecían del equipamiento requerido o del tiempo para adquirirlo se resignaron a la muerte, arremetieron con miedo y dolor, o simplemente siguieron con sus vidas lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. El regalo llegó de repente. La luz de su impacto fue visible en nuestros cielos, brillando hermosa y cruel incluso para el receptor ocular sin modificaciones. Miramos y lloramos por nuestras víctimas, muertas tantas de Elis antes de que la luz de su perdición nos hubiera alcanzado. Muchos de los 1.296 individuos que habían estado directa o tangencialmente involucrados en la creación del regalo sellaron sus espiráculos con pasta, como penitencia final por los pequeños papeles que habían desempeñado en esta atrocidad. La luz se atenuó, el polvo se despejó y nuestros observatorios se enfocaron de nuevo en el lugar donde su brillante mundo azul alguna vez había colgado en el vacío. Encontraron solo polvo y el pálido destello de una luna huérfana, envuelta en una delgada y ardiente voluta de atmósfera que alguna vez había pertenecido a su planeta madre. La radiación y la metralla relativista habían borrado gran parte del sistema interno, y fragmentos de roca fundida del tamaño de continentes transportaban fantasmas gritando hacia el exterior a velocidades de escape interestelar, condenados a vagar por el gran vacío por una eternidad. El daño fue apocalíptico, pero no completo. De las sombras de los mundos exteriores surgieron diminutos puntos de luz, miles de estelas de fusión de naves individuales, naves ciudad y todo lo demás. Millones de supervivientes en carne, acero y bancos de memoria estaban listos para reconstruir. Por unos momentos sentimos alivio, incluso alegría, y nos llenamos con la esperanza de que su cultura y su arte sobrevivirían al terrible golpe que les habíamos asestado. Entonces llegó el mensaje, fuertemente enfocado hacia nuestra estrella, transmitido simultáneamente por cientos de sus naves. Sabemos que están ahí fuera, y vamos a por ustedes.